Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Volvemos hoy con un vídeo un poquito más de táctica, ya sabéis, como solemos hacer más o menos todos los martes. La idea un poco va a ser de aquí en adelante es que los martes saquemos vídeos así más de táctica, más viéndolo en la mesa, y los sábados un vídeo más hablando del meta, de review, de algún code, de alguna lista, ese tipo de cosas. Contadme qué os parece, si os gusta así o no. Y entre medio de la semana, normalmente un short alrededor del jueves o el viernes por ahí, es un poco la idea, así que si os parece guay este plan de contenido, hacedmelo saber en los comentarios para si os gusta, por supuesto, y si hay que adecuarlo de algún modo. Así que bueno, hoy vamos en concreto a hacer una pequeña, no tanto una review, sino que vamos a entrar en detalle, en cosas muy concretas de cómo aprovechar las mesas de Games Workshop. En concreto, hoy vamos a centrarnos en la mesa 1, el layout 1 de Games Workshop. Lo veis por aquí. Ya sabéis que es un layout muy común en torneos, en concreto aquí en España, más concretamente en el torneo de formato Iberia, se utiliza muchísimo. Cualquier persona que vaya mucho a torneos y tal sabe muy bien, tiene memorizado casi este mapa, pero bueno, para aquellos que quizás no lo juguéis tanto, o a lo mejor sí que lo jugáis, pero quizás no os habéis fijado en algunas de las cosas de este mapa, pues vamos a ver esas cosas que son específicas de este mapa. Y la idea, si os gusta este caso, es hacerlo con más de los mapas del Companion, ¿no? Del Chapter Approved, ya que en concreto en este caso además apenas han cambiado un par de mapas, el 7 o el 8 han cambiado desde el Paria Nexus al nuevo Chapter 2025, así que el resto de ellos siguen estando bastante vigentes. Evidentemente los que son menos comunes los agruparemos juntos con el resto de mapas no tan comunes, y los que son mucho más comunes y tienen, digamos, quizá en ese sentido más enjundia, como es el 1, el 2, el 7 quizá, por ejemplo, que también es un mapa muy sonado, pues eso le dedicaremos más tiempo y veremos más cosas concretas que podemos aprovechar de esos mapas. Así que nada, no doy más la chapa, dentro vídeo. En primer lugar está el error más común que comete la gente jugando esta mesa, y es pensar que se puede coger el objetivo del centro desde detrás de la ruina del medio. Esto es algo que, confirmado por Games Workshop, no se puede hacer y no es la intención. Sin embargo, es un error muy común, ya que en la versión anterior de la aplicación de Tabletop Battles, una aplicación muy común para jugar, los diagramas que hacía se veía en el dibujo como el área del objetivo se sobrelapaba por dentro de la ruina. Si bien esto tiene dos comentarios que hacer. El primero, es cierto que es una medida bastante ajustada. Es decir, esto realmente cuando colocas la escena queda bastante ajustado si se puede coger o no. Realmente no se puede, pero es verdad que una vez que la colocas, incluso colocándola bien, parece que sí, puede dar la sensación que sí. Entonces, incluso sin contar con la aplicación, con el error que inducía la aplicación anteriormente, uno podía llegar a pensar que quizás sí se podía, pero no es así. Y como digo, la segunda razón, el segundo motivo probablemente de este error es que, como digo, en la aplicación, la versión anterior de la aplicación de Tabletop Battles, pues en el diagrama sí se veía que se podía coger desde dentro. No obstante, esto ya está arreglado porque era un error que se notificó, y es que en esos diagramas que hacía la aplicación para mostrarte cómo montar la mesa, las áreas de los objetivos estaban sobredimensionadas, ocupaban más espacio en el dibujo del que realmente ocupaban en la representación de la mesa. Además, hay que recordar que estos diagramas que combinan los layouts, los despliegues de Xeno con los despliegues del campo de batalla, de los objetivos y las zonas de despliegue, el diagrama que combina esas dos no son material oficial de Games Workshop. Games Workshop no ha distribuido ningún material oficial que sea un diagrama que enseñe dónde se colocan los objetivos a la vez y en relación a cómo se coloca el Xeno. Eso no existe de manera oficial por parte de Games Workshop. Eso es un diagrama que hizo el chico que desarrolla la aplicación, Josh Boer, de Tabletop Battles, perdón. Otra noción relevante a tener en cuenta es sobre la pieza de escenografía del centro, y es que hay que tener muy en cuenta, que a veces se nos olvida, que se trata de una sola pieza de escenografía. No son dos áreas de terreno diferentes, sino que esto está conectado por aquí, con lo cual quiere decir que es una sola pieza a efectos de visibilidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí podríamos pensar que esos scouts están a salvo porque incluso tiramos a la orden de mover +3, por aquí no nos puede ver y por aquí tampoco nos puede ver, pero sin embargo el Lehman Russ puede simplemente moverse aquí dentro y al estar completamente dentro puede ver fuera, y como es una sola pieza nos puede ver desde aquí hasta aquí. Otro error que cometen a veces los jugadores es subestimar o no utilizar el hueco de aquí. Y ese hueco de aquí es verdad que según la escena concreta
que pueda haber colocada en la mesa, porque al final ya sabemos que en los torneos pues hay que montar muchas mesas y quizá los organizadores no tienen todas las mesas del estándar quizá correcto o más ideal posible. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta que en esta mesa en concreto, la mesa 1, está diseñada para que exista este hueco de aquí y que es un hueco de al menos 4 pulgadas. Exactamente, según cómo esté colocada la mesa, quizás sea más, quizás sea un poco menos, pero la intención es que por ahí puedan pasar vehículos de 4 pulgadas, como por ejemplo es justo el caso de la peana de los Armiguers, que pueden pasar por aquí sin problema, también la peana de los IK de lateral, porque también de lateral son 4 pulgadas, vehículos de chasis tipo Rhino, ese tipo de cosas, vehículos que no cabrían por ahí, un Rogaldorn, un Land Rider, ese tipo de vehículos más grandes, tendrán obligatoriamente que salir por allí o por aquí. Lo siguiente, más que un error o un truco, es más bien un consejo, y es no asumir nunca cosas sobre la escenografía. Siempre es mejor, al llegar a la mesa, acordar con tu rival, sobre todo cosas que con el tiempo, con la experiencia, te irás haciendo a qué cosas pueden potencialmente ser una disputa posterior. Por ejemplo, la escenografía. No asumas nunca dónde está colocada, sino que si ves algo que potencialmente puede ser un problema, lo hables de antemano con tu rival y o con la organización, si te lo pueden responder de una manera concreta. ¿Por qué? Pues lo mismo que he comentado antes, la escenografía en los torneos no siempre puede ser exactamente igual para todos. Entonces eso quiere decir que quizá habrá mesas en las que por H o por B se haya elegido o se haya tenido que poner cierta escenografía u otra. Estos elementos de aquí pueden no ser nada, y de repente hay mucho más espacio para colocar tanques o para colocar monstruos, ese tipo de cosas, o incluso para que la infantería combata mucho mejor porque no tiene un problema en quedarse aquí encima, o pueden ser containers, pueden ser contenedores, pueden ser muchas cosas. Y luego también tampoco hay que asumir, incluso si aquí hay algo, tampoco hay que asumir que la posición, porque por ejemplo en esta mesa concreta, que está diseñada por The Custom Build, está pensada para que las piezas de Xeno vayan todas pegadas al borde, como se supone que se hace en los layouts de Games Workshop. Sin embargo, incluso en los layouts de Games Workshop esto tampoco se cumple en milímetros. De hecho, en el Mundial de Atlanta había algunos casos en los que aquí, por ejemplo, lo que había era un trozo de estos de tubería de lo que hay de plástico de la Xeno de Workshop del Mechanicus, y estaba más o menos pues por aquí en medio, no estaba aquí pegado al borde. ¿Eso también qué quiere decir? Que, por ejemplo, vemos este hueco de aquí. Aquí hay un poquito de acetato, que está de acetato, glass pack, área de escenografía, cada uno lo llama de mil maneras, que está fuera dentro de lo que es el área, pero fuera de la ruina. Entonces, esto, por ejemplo, si esto de aquí fuese otro ICAP, pues entonces podría ponerse pisando aquí y estaría, de manera que no choque con la pared, por supuesto, y estaría tocando el área de escenografía. Por supuesto, esto depende, si estamos jugando a lo mejor con un área de MDF donde la pared es 100% plana, pues entonces quizás no habrá ahí ningún hueco que pueda pisar. Pero, como digo, siempre es importante no asumir esto. Del mismo modo, otro caso de esto muy, muy importante, este mismo de aquí, por ejemplo, si esta pared de aquí está hasta el borde de esta área de escenografía, que recordemos que en el mapa 1 esto es una sola área de escenografía, como ya hemos comentado antes, pues entonces si eso está al borde, quiere decir que este IK de aquí no puede fácilmente, porque por ejemplo en este caso el ejemplo es un castellano, ¿no? Entonces el castellano mueve 10 y no puede fácilmente meterse dentro porque probablemente va a acabar dentro de la pared, va a tener que pivotar bastante, es poco probable que le dé porque la parte de atrás de la peana va a tener que salir hasta aquí. Ahora bien, sin embargo, si esto no está pegado al borde, y vamos a hacerlo exagerado para que se vea en cámara, y ahí va un buen trozo de separación, entonces podría mover los 10, a ver, así, mover los 10 por aquí y pisar ahí. Y entonces al pisar ahí no solamente ve a través de esto, ve a través de esto, ve a través de esto, porque como digo a la gente, es solamente una pieza de Xeno, y de repente estica, ve por aquí, ve todo otra vez de aquí, porque vale, sí, aquí está la pared, pero el IK es bastante alto. Quizás si estos scouts estuvieran aquí pegados justo detrás de la pared, vale, no los vería, pero nosotros pensábamos que aquí estaban seguros porque, claro, esta es la pared
y no se puede poner. En este caso, como digo, lo he exagerado bastante para que se vea en cámara, pero esto puede ser quizá, poniéndolo el equivalente aquí, ¿no? Que en vez de estar aquí, estuviese así, ¿no? Y ves que se ve, puede un poquito, pero sí, pero no. Si no lo hablamos con el rival y no lo aclaramos, con el rival o con la organización, podemos desplegar estos scouts poniéndolos aquí pensando que no hay manera que me vea, porque no puede llegar hasta aquí para verlo por el lateral, y sin embargo resulta que no le hace falta, porque puede pisar ahí y ver a través de toda la escenografía. Otra cosa que en esta mesa todavía pilla muchas veces a gente desprevenido, se trata de esta línea de división que cruza de aquí a aquí. Y es que puede no parecerlo, porque visualmente es cierto que no parece que haya una línea de división. Sin embargo, si trazamos por aquí, vemos que somos capaces de trazar una línea de división perfectamente recta que cruza desde esta escenografía de aquí hasta este borde de nuestra zona de despliegue, con lo cual, por ejemplo, en el caso del despliegue de cuadrantes, que ya sabéis que el despliegue de cuadrantes es más o menos hasta aquí, y desde aquí hacia atrás, con el círculo por aquí más o menos, pues nos invalida todo este espacio de aquí, incluyendo colocarnos aquí, porque aquí un tanque muy chico como quizá un Sagitauro sí cabría, pero así tampoco nos vale porque estamos expuestos a esta línea de tiro de aquí, y todo este espacio de aquí, que sí estaríamos protegidos de esta línea de aquí, tampoco nos vale por esta línea de aquí. Y si vamos segundo, el rival, a poco que tenga algo de disparo a larga, como puede ser por ejemplo Star Miguel, que puede incluso con su movimiento 12 salir desde allí y pisar aquí afuera para ver, podría vernos tranquilamente, o quizás dos Armigues, depende de cómo estén colocados, o Cabeza Martillos Tau, o Caladius de los Custodes, muchas unidades de ese estilo, ¿no? Entonces, si tenemos que tener cuidado para empezar de esto y contar con eso, y empezar un poco más atrás, aquí con un metro, más o menos por aquí, de tal manera que incluso si el rival coge esa línea no nos pueda disparar, pero estamos maximizando un poco lo que nos estamos echando hacia adelante. Y en segundo lugar, si no nos queda más remedio, o queremos hay que poner un tanque ahí, o queremos aprovechar, también podemos, si tenemos opciones nosotros de disparo larga, del mismo modo igualmente desplegar protegidos de la línea de visión, pero darnos a nosotros mismos también la opción de ser nosotros los que abusemos de esa línea de visión, poniendo un vehículo de disparo larga como puede ser el Lancer, que también se puede beneficiar de esa línea de visión, en lugar de, por ejemplo, el Vindicator, que vale, sí, el Vindicator será más o menos duro, pero el Vindicator, por ejemplo, en esta línea de visión lo pasa bastante regular, porque el alcance que tiene es bastante corto. Por ejemplo, le damos la vuelta al metro y vemos que 24 desde aquí solamente llega hasta el borde de la ruina. Con lo cual, si nuestro Vindicator empieza seguro y se mueve 9 más o menos por aquí, si el rival, en lugar de colocarse delante, está colocado aquí dentro, pues entonces ya de repente no le llegamos y a nosotros sí. Entonces es una línea de visión que hay que tener siempre muy en cuenta en esta mesa. A continuación vamos a ver un posicionamiento muy normal, que es aprovechar este hueco para encajonar aquí un impulso o un rino o cualquier tipo de transporte con gente dentro. Sin embargo, vamos a ver muy rápidamente que para vehículos en concreto más largos como el impulsor es relativamente difícil esconderlo de una manera 100% segura, ya que incluso por aquí se nos ve bastante bien. Y esto es una zona de la mesa en concreto bastante difícil de zonear para DR y Rapid por todo el espacio vacío que hay aquí. Vemos que incluso, por ejemplo, si ponemos este marine aquí, quitar esto de aquí también, por ejemplo, zoneamos desde aquí, vale, vemos que queda un hueco muy grande por aquí, por el que puede salir incluso un Armigel, por ejemplo, y dispararnos por ahí tranquilamente, y que dice un Armigel, dice un Forgefil incluso, cabe por aquí. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esto? Pues para cerrarlo no queda otra, y bueno, para hacerlo también, por supuesto, por aquí es verdad que cualquiera que vaya a intentar salir nos va a tener bastante complicado dispararnos, porque al medir solamente 4 de ancho ya restringe bastante la gente que pueda entrar, y además al tener siempre un elemento de escena, siempre va a tener algo de ancho, por lo cual siempre van a ser 3, algo, y es posible que cualquier cosa más grande que un rino no quepa. Pero para asegurarnos vamos a intentar acercarnos un poquito más para que ni siquiera un rino no vaya a ser que lo que hay aquí sea muy fino y quizá un castigator, un inmolator, lo que sea, quepa ahí, ¿no? Bueno, un castigator no creo porque tiene marquillas, pero algo así, ¿no? Vamos a asegurarnos, curarnos en salud. Entonces vemos que tendría que salir algo hasta aquí como mínimo. Esto, toda esta zona de aquí, evidentemente, todo lo que salga está muerto. Entonces, ¿qué sitio nos interesaría a nosotros para poder zonear
y tener una posibilidad de luego estar vivos? Pues evidentemente parece claro que aquí, ¿verdad? Porque aquí donde quizás estamos un poco más protegidos, el rival tiene que salir, por ejemplo, si estamos por aquí más o menos, pues el rival tiene que salir a este arco de aquí para poder dispararnos, entonces se tiene que asomar bastante para lidiar con nosotros. ¿Qué es lo ideal para poner ahí? Evidentemente 5 scouts, ¿verdad? Lo ideal es colocar aquí 5 scouts más o menos así o así quizá, ¿no? Ahora bien, ¿cómo llegan ahí esos scouts? Recordemos que los scouts solamente mueven 6. Desde aquí detrás de la pared no pueden, porque con un 12 se quedarían todavía ahí a medio camino. Desde aquí detrás de la pared también necesitan un 12 o incluso, vamos, necesitan el 12 entero y estar de una manera más expuesta. Recordemos que esto de aquí, uy, he cambiado esto de aquí. Recordemos que esto está aquí, con lo cual queremos que los scouts estén como muy adelantados aquí para que estén seguros. Entonces, estos scouts, vamos, incluso empezando aquí en la esquina, para llegar hasta el borde necesitan un 5 o un 6. Entonces vemos que es una jugada que, hombre, es difícil. Y uno puede pensar, vale, bueno, pues no pasa nada porque lo saco para reserva estratégica. Bueno, es que esta zona de aquí también es una zona buena para el rival, lo que hay aquí al otro lado. Entonces el rival es poco probable que no nos vaya a poner algo aquí que nos empuje también nuestro DR hacia allí. Y bueno, entonces, ¿qué utilizamos? ¿Utilizamos gente con retro? Podríamos utilizar gente con retro, pero incluso para ellos tampoco es tan fácil. Fíjate que el último, para poder cubrirse bien, tendría que sacar más o menos un 4 en el avance. Con lo cual, bueno, es más fácil que por el mercado desde luego, pero sigue sin ser algo tampoco que podamos contar con ello. Y aún así, estamos sacrificando una unidad valiosa, como son los intereses en retro, solamente para tapar un DR. Y eso este turno, vale, ponemos esta unidad aquí. Y al rival, suponemos que nos estamos enfrentando con un rival de tiro largo, o que tiene unidades baratas y puede lidiar con esto, irse, lo que sea, o que debemos perderla. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos al turno siguiente? Porque el turno siguiente, pongamos que por cómo sea la situación de la partida, no estamos todavía en situación de salir con esta unidad y nos queremos guardar un turno más. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo zoneamos esto? ¿Volvemos a tirar otra unidad que da muerte? Esta zona de aquí en concreto es una zona muy difícil de lidiar y que si en determinadas partidas, por supuesto, habrá otras en las que no es tan relevante, pero si el DR es una cosa prioritaria que tienes que preocuparte de ello, el cómo gestiones este hueco de aquí, sobre todo si vas a setear, si vas a prepararte aquí tu transporte y tus unidades, es algo que tienes que tener muy en cuenta para salir victorioso de esta situación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperemos, como siempre, que os haya gustado, que os haya resultado ameno y bueno, que os haya servido de algo. Si había cosas que no conocíais de este mapa, interacciones muy concretas, líneas de visión que quizás no conocíais, bueno, si las conocíais, pero a lo mejor quizás no teníais bien dimensionada la magnitud de una de estas cosas, lo mucho que luego estos pequeños detallitos más se van acumulando para ayudarte a construir tu partida. Y bueno, pues eso, lo dicho, volvemos muy dentro de poco aquí en el canal.